Buenos días a todos, bendiciones en esta mañana, querida iglesia. Les saludo en esta mañana con mucho gozo, con alegría y con el privilegio de poder compartirles la palabra de Dios en esta hora. Durante este mes estamos tratando el tema Camino a la Madurez, ¿cierto? Entonces hemos venido tratando algunos temas, comenzamos hace 2 semanas con este nuevo ciclo de prédicas, de reflexiones, y hoy quiero que veamos algo muy interesante, muy desafiante, que lo vamos a ver en el libro de Ezequiel. Pero antes de iniciar, quiero que podamos tomar un momento para orar, para dar gracias a Dios en esta mañana, por su presencia y por permitirnos estar reunidos por este medio. Amén. Cierra tus ojos allí donde estás y oremos. Padre, gracias te damos en esta hora, gracias te damos en esta mañana por todas tus bendiciones, por tus misericordias, tus bondades. Gracias, Señor, por tu favor, por esta semana preciosa que culmina. Gracias, Señor, por la palabra que traes en esta mañana, porque quieres enseñarnos, quieres hablar a nuestro corazón, revelarnos, Señor, lo que hay en tu corazón, ayudarnos a crecer, a madurar, ayudarnos, Señor, a avanzar. Te pido que repitas conmigo en esta hora: Señor, por favor, habla a mi corazón, habla a mi vida, ministra a mi ser, y que todo lo que yo aprenda en esta hora pueda quedar grabado en mi mente, en mi corazón, para ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. El título de la charla que les quiero compartir en esta mañana es El río de Dios. Si tú tienes allí tu libreta, tu agenda de apuntes, el río de Dios es el tema que vamos a estar tratando. Y para ponernos en contexto, quisiera compartirles algunas cosas que encontré muy interesantes acerca del profeta Ezequiel. Ezequiel fue un profeta llamado por Dios, hijo de un sacerdote israelita llamado Buzi. El ministerio que él desarrolló fue en un periodo de tiempo en el que el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Babilonia bajo el régimen de Nabucodonosor. Entonces, todas estas cosas llevaron a Ezequiel a tener un gran papel, un papel muy importante en la vida de las personas del pueblo de Israel, porque sus palabras llevaban esa identidad, ese aliento, esa fuerza y esa esperanza para que ellos no creyeran que iban a morir en ese lugar, exiliados, cautivos, lejos de su tierra, sino que tuvieran la esperanza y la fe para confiar en Dios y nuevamente volver a su tierra. El libro de Ezequiel está caracterizado por palabras como de aliento para que el pueblo se pudiera volver a Dios. Este libro habla acerca de la dureza, de la terquedad del pueblo de Dios y de cómo ellos están viviendo pues las consecuencias de esa terquedad. Pero siempre hay una palabra de esperanza, de motivación, una palabra como de restauración para ellos, para que puedan volver a su tierra, para que no pierdan la esperanza, la identidad y la fe en el Dios Todopoderoso. Su ministerio fue algo parecido a lo que hizo Moisés cuando el pueblo de Dios se encontraba también exiliado en cautiverio en Egipto, y él fue quien los condujo a la tierra prometida. Fue algo muy parecido a eso, porque ellos también se encontraban exiliados. Entonces, el libro de Ezequiel nos cuenta una historia muy, muy particular, muy interesante, pero que está llena de mucha riqueza. Y es lo que vamos a aprender en esta mañana. Entonces, el río de Dios.
Y quiero que vayas conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 47, y vamos a estar leyendo los primeros versos. Y el título de esa porción es El río de sanidad. Y dice la palabra: en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. El verso siguiente, verso 3, me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba a las rodillas. Después de esto, otros 530 metros y el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el agua ya era demasiado profunda para cruzarla caminando. Había una buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarla a pie. Y esta es una revelación que está teniendo el profeta Ezequiel. Y lo que está diciendo estos versos es que él está viendo cómo del templo de Dios, de la casa de Dios, fluye un gran río, un río caudaloso, profundo y muy grande, que surge y va extendiéndose a lo largo de la tierra. Y vemos en estos versos algo así como una tabla de medidas que tiene que ver con nuestra vida espiritual y que tiene que ver con nuestra madurez. Entonces es interesante ver cómo este hombre del que habla Ezequiel lo llama cada cierto tiempo para que se adentre un poco más en las aguas y para que dé pasos para avanzar hacia las aguas. Entonces podemos hablar de que es el mismo Dios quien le está invitando cada vez más a adentrarse en esas aguas profundas. Y podemos hacer una semejanza frente a la madurez del cristiano y cada uno de esos niveles en que podemos estar. Si recordamos hace 2 semanas, la palabra que nos enseñaba el pastor David hablaba acerca de esto. Él nos hablaba acerca de que hay algunas etapas dentro de la vida cristiana. Nos habló de ser niños, de ser jóvenes y de ser padres. Y lo que está enseñando aquí el libro de Ezequiel es algo parecido a eso. Hay niveles en los que podemos encontrarnos, pero como dice aquí el profeta, como dice la visión, siempre está Dios empujándonos o llevándonos a crecer y a aumentar ese nivel para ser mejores, para crecer y para madurar. Ahora, es importante saber qué significa el agua en las Escrituras. Y estuve buscando en otras porciones bíblicas y encontré algunos versos muy interesantes. Y quiero que lo puedas escribir allí, lo puedas anotar. Y en el libro de Juan, capítulo 7, versos 37 al 39, dice: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, de que los que habían creído en él habían de recibir. Porque el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Nos habla allí acerca de ese gran río de agua viva, que es el Espíritu Santo. En Isaías capítulo 44, verso 3,
dice la palabra, derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Nuevamente la figura como del agua, allí dice derramaré agua sobre la tierra y luego dice derramaré mi espíritu. Nuevamente habla acerca del Espíritu Santo, lo que hace en la vida de los hijos de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Acá nos habla de dos figuras. Lo primero es que habla acerca del bautismo y lo segundo habla acerca de beber. Podemos inferir que el bautismo habla acerca del agua, de la inmersión en el agua y beber como el agua. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 25 al 27, dice la palabra, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, nuevamente, en todos estos versos podemos ver esa similitud que nos habla la Biblia del agua como forma natural con el Espíritu Santo, con la acción, con el mover, con lo que hace el Espíritu Santo. Aquí en este último verso, en Ezequiel, habla acerca de la limpieza, de la santificación. Es la obra del Espíritu Santo en cada uno de los hijos de Dios. Este es el primer punto que se me olvidó comentarles el título. Y el título de este primer punto es que el nivel de madurez que tú tienes refleja el nivel de la relación que tú tienes con Dios. Nuevamente, el nivel de madurez que hay en tu corazón refleja el nivel de la relación que tú tienes con Dios. Entonces, volviendo a todo lo que nos habla la palabra acerca del agua, podemos deducir, podemos inferir que nos está hablando del Espíritu Santo, que en la visión de Ezequiel, lo que le quiere mostrar Dios al profeta es que él debe adentrarse cada vez más. Y si nos fijamos y si nos ponemos como a desmenuzar un poco el versículo, dice que cada cierto tiempo el hombre medía una cierta medida y lo invitaba. Seguramente en sus versiones de la Biblia dice, me hizo pasar. En esta versión que yo leí, decía, me llevó. Entonces es esa invitación de parte de Dios para que nos adentremos en sus aguas, es decir, en el mover del Espíritu Santo. Entonces, a medida que nosotros crecemos, a medida que nosotros avanzamos, podemos entonces ser dependientes del Espíritu Santo. La invitación de Dios no es otra, sino que podamos dar ese paso y seamos dependientes de su presencia, de su Espíritu. En el libro de Mateo, capítulo 3, verso 11, también nos habla de esto. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, aquí también la palabra nos está hablando de ese bautismo, que como ya lo vimos en otro versículo, nos habla del agua, de la inmersión, de sumergirnos en el agua. Y aquí habla del Espíritu Santo, que debemos adentrarnos cada vez más en él. ¿Por qué el agua? ¿Por qué la Biblia utiliza
esta comparación entre el agua y el poder del Espíritu Santo. Bueno, podemos decir que el agua es la vida misma. Todas las cosas creadas, todo lo que nosotros podemos ver nosotros mismos, los seres animales, el reino vegetal y todas las cosas en la tierra, tenemos agua, tenemos moléculas de agua. Entonces, en toda la creación está presente el agua. ¿Qué más podemos decir? Que es imprescindible para nuestra vida y para todo lo creado. Pero también podemos hablar de que el agua es transparente. El agua no tiene nada oculto, no tiene nada turbio, sino que es transparente. Entonces, la palabra nos habla acerca del Espíritu Santo como esa forma natural del agua para que nosotros lo entendamos de una manera más sencilla. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa la visión? ¿Qué significa el agua, el Espíritu Santo? ¿Qué significa todo esto? Significa que a medida que nosotros crecemos y avanzamos en Dios, somos más llenos del Espíritu Santo y por lo tanto maduramos, crecemos. Y esa es la invitación, ese es el norte al cual debemos llegar, al cual debemos ir, al cual debemos encaminarnos. A medida que nos sumergimos en el río de Dios, en el fluir de Dios, crecemos, avanzamos, maduramos y dejamos atrás esa vida pasada, esa vida de pecado, esa vida que le desagrada al Señor. ¿Por qué podemos llegar a esta conclusión? Si nos ponemos a estudiar la Biblia de los hombres y mujeres de Dios que relatan a lo largo de la historia, podemos encontrar que cada uno de ellos estuvo en ese momento en que se encontraban tal vez a la orilla del río, pero siempre hubo la invitación de parte de Dios para que avanzaran y crecieran por medio de algunas dificultades, circunstancias, etcétera, pero que al final, cuando ellos ya estaban sumergidos en ese río, llegaron a ser esos hombres y mujeres de Dios que transformaron la historia. Podemos ver la vida de Moisés, podemos estudiar la vida de Moisés. Si usted pues recuerda su historia, él tuvo que pasar años en el desierto escondiéndose, siendo formado para llegar a ser ese hombre manso, el más manso sobre la tierra. Si vemos la vida de Abraham, le pasó lo mismo. Si vemos la vida de Job, al final de su libro dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso lo dice el capítulo 42, verso 5. Entonces, de pronto ellos vivían una vida tal vez a la orilla de ese río, pero al momento de adentrarse a las aguas profundas, empezaron a vivir circunstancias que los llevaron a crecer, a madurar, a formarse, a moldearse a ese carácter perfecto de Dios. Y finalmente fueron esos instrumentos maravillosos y que hoy traen ese gran ejemplo a nuestras vidas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Esther, con Ruth, con David. Podemos ver en cada una de estas vidas que tuvieron que pasar su proceso y crecer para llegar a ser esos grandes herramientas, instrumentos de parte de Dios. Entonces, continuando con la visión del profeta Ezequiel, vamos a ver que hay diferentes niveles de madurez. Y lo primero que dice es que hay un nivel de profundidad muy bajo. Y dice allí la visión que el agua le llega a los tobillos. Es un nivel muy básico, muy light, muy tranquilo, en que no hay responsabilidades, en el que no hay formación, en el que no hay pruebas, sino que apenas es como una probada de lo que significa la vida con Dios. Y allí no hay madurez, allí no hay formación, allí no hay cambios, allí no hay transformación. Luego dice que hay un nivel medio hasta las rodillas. Bueno, las rodillas, ¿de qué nos hablan?
de que debemos dar pasos, ¿cierto? De que nos adentramos un poco, pero sigue siendo tal vez un nivel mediocre, tal vez un nivel que no alcanza para, ¿cierto? Para correr, para nadar, para hacer algo mucho más grande. Nos habla de un nivel en el que hay cierta madurez, cierto conocimiento, pero no es lo que Dios quiere de sus hijos. El siguiente nivel nos habla acerca de un nivel superior que da hasta la cintura y que nos habla acerca de, bueno, hay como que la mitad del compromiso, porque falta la otra mitad. Entonces nos habla de un compromiso un poco más, más notable, pero no totalmente comprometidos, sino que ahí entre sí y entre no. Y luego nos habla acerca de ese nivel máximo en donde el agua ya nos llega hasta aquí y es imposible para nosotros tocar el piso, caminar, sino que dependemos del agua, dependemos de nuestras habilidades tal vez. Y es interesante ver cómo, como ya lo vimos, como el agua representa la acción del Espíritu Santo, ver cómo el Señor nos invita a avanzar hasta ese último nivel en el que dependemos del agua, en el que dependemos del Espíritu Santo, en el que dependemos de la gracia de Dios y ya no estamos nosotros dependiendo de nuestras capacidades. Nuestras capacidades son nuestras manos y nuestros pies. Cuando tenemos los pies en la tierra estamos seguros. Cuando tenemos los pies en la tierra estamos felices, creemos que tenemos las cosas bajo control. Pero eso es lo complicado de llegar a ese último nivel, saber que yo ya no tengo el control y que lo que sea que Dios quiera hacer conmigo lo puede hacer. Pero por eso Dios nos va invitando etapa tras etapa a sumergirnos cada vez más, a crecer en ese nivel de dependencia de Dios y a madurar. Cuando nosotros pasamos de esas primeras cosas, de esos primeros rudimentos, de esos primeros pasitos, a dar ese gran paso, ahí es que empezamos a depender de Dios, ahí es que la gloria de Dios se manifiesta, ahí es que dependemos de Él, porque ya no hay nada nuestro que nos sostenga, sino solamente Dios. Y la verdad es que si comparamos, ¿cierto? Depender de Dios con entrar a un río, literalmente, la verdad puede ser una experiencia un poco aterradora. Yo no sé, de pronto si tú le temes al agua, pero el agua exige un nivel de respeto. Y esto le pasa a muchas personas, a muchos creyentes. Tal vez van a la iglesia, les gusta, se sienten bien, les parece chévere cuando van, cuando entran a la transmisión, al escuchar la música, al escuchar la palabra, sienten esa tranquilidad, ese gozo, pero dar un paso más es algo aterrador. Comprometerse un poco más es algo aterrador, algo con lo que no quieren lidiar. Y Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros, Él nos espera, pero la invitación de Él siempre es a que crezcamos, a que avancemos, a que demos ese paso de fe y confiemos en Él. Amén. Entonces es importante esto. Lo segundo que quiero compartirles está en los versos siguientes, en el verso 6. Y dice, me preguntó, es Ezequiel nuevamente, Ezequiel 47:6, me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar se vuelvan dulces y puras. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces.
florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde En-Gadi hasta en Eglaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. Ezequiel continúa teniendo esta visión y luego Dios, este hombre que le está mostrando, ¿cierto? Le dice, mira, yo voy a hacer algo sobrenatural. Aquí va a pasar algo increíble. Y lo segundo que les quiero compartir es que la madurez trae vida. La madurez trae vida. Y quiero que nos fijemos un poco en lo que dice estos versos. Y recordemos que lo que dice acá la palabra es que ese río fluye del templo de Dios, fluye de la casa de Dios, fluye de la presencia de Dios. Y lo que está diciendo aquí, lo que Ezequiel vio es que esas aguas transformaban a su paso todas las cosas. Cuando nosotros estamos en ese fluir del río de Dios, cuando nos dejamos llevar, gobernar por el Espíritu Santo, crecemos, maduramos y damos vida a nuestro paso. A donde quiera que vayamos, llevamos vida, así como lo dice esta visión, esta profecía. Y es increíble ver cómo la Biblia utiliza este ejemplo del Mar Muerto. Y estuve buscando acerca de este mar y encontré que el Mar Muerto no es un mar, es un lago, pero le dieron este nombre. Y este mar, lo característico es que tiene una alta cantidad, hay un alto contenido de sal en sus aguas y por eso es imposible que haya vida marítima. No hay peces, no hay lo que uno normalmente encontraría, sino que solamente sobreviven algunos microorganismos. ¿Bien? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el Mar Muerto está situado sobre una tierra que es muy profunda, es algo así como una cubeta. Entonces al Mar Muerto le llegan diferentes corrientes, hay otros ríos que lo alimentan, pero esa cubeta no tiene salidas. ¿Me hago entender? O sea, las aguas que llegan allí se quedan estancadas. Entonces todo lo que traen los otros ríos, todo lo que produce la tierra, los minerales, las sales, todo se queda allí y no puede salir porque no hay salidas. Entonces el agua se evapora en su ciclo normal, pero todos estos minerales y sales se quedan allí. Eso hace que sea imposible que haya vida. Entonces, imagínense lo que está hablando la visión, ¿sí? El profeta Ezequiel está escuchando, Dios le está diciendo, mira, donde hay imposibilidad, donde hay esterilidad, donde es nulo que haya vida, yo voy a llevar vida. ¿Por qué? Porque el río que va a fluir de mi templo, porque mi Espíritu Santo va a llevar vida a todo lugar en el que pueda pasar. Esto es increíble, es algo maravilloso. Y cuando nosotros podemos entender esto, y cuando nosotros podemos entender que el Espíritu Santo actúa en nosotros, de esta manera nosotros somos transmisores de vida. Nosotros llevamos vida y gozo y transformamos las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Pero cuando damos ese paso, cuando fluimos en su río, cuando crecemos, maduramos, dejamos esa vida de pecado atrás, cuando adquirimos compromiso, allí es que podemos fluir y dar vida. Vida para que otros sean sanados, vida para que otros sean saciados, para que otros sean transformados, vida a nuestro paso. Es increíble ver lo que puede hacer el Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Una persona que está estancada no puede madurar.
Una persona que está estancada, así como este mar muerto, no puede madurar, no puede crecer, no puede avanzar, porque no hay salida, ¿sí? No quiere hacer tal vez algo más, no quiere compartir con otros esos conocimientos que tiene, sino que está allí tranquilo en su comodidad, en su posición, en su puesto, está bien, apenas vivo bien, no me hace falta nada, y los demás pues que se las vean ellos. Una persona estancada no lleva vida, una persona estancada es egoísta, una persona estancada no le importa la situación de los demás, pero una persona que tiene la madurez de Dios, que fluye en el río de Dios, lleva vida a todo lugar. La madurez lleva vida. Y lo último que quiero compartirles en esta hora es que la madurez produce alimento y sanidad. La madurez produce alimento y sanidad y está muy ligado a lo que acabamos de ver. Y quiero que leamos en el versículo número 12 de Ezequiel. Volvemos nuevamente allí. Verso 12 dice: a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán, ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Es increíble. ¿Qué significa esto y qué relación tiene con nosotros? Nuevamente, cuando nos dejamos llevar por el fluir de Dios, somos árboles fructíferos, somos herramientas útiles para hacer la obra de Dios. Somos árboles frondosos, fructíferos, para que otros puedan aprovechar esos frutos, en donde otros pueden encontrar sanidad, esperanza, luz, dirección, y pueden ser transformados por el poder de Dios. ¿Cuán importante es crecer? Diga conmigo allí, dígale a la persona que está a su lado, cuán importante es que crezcas, cuán importante es que madures, cuán importante es que avances. Y estos versos nos llaman la atención acerca de esto, que podamos ser árboles fructíferos. Un árbol, si recordamos en el libro de Génesis, la palabra nos dice que Dios puso a Adán y Eva en un huerto en donde había toda clase de árboles frutales, me imagino que medicinales también, no les hacía falta nada en absoluto. Y Dios mismo puso los árboles allí, los plantó, hizo que crecieran, maduraran, florecieran, para que ellos tomaran de esos frutos y estuvieran saciados todo el tiempo. Y Dios quiere que nosotros seamos esos árboles. ¿Cuándo has visto tú a un árbol que sea egoísta? A un árbol que diga no, para ti no. A un árbol de naranjas, de mandarinas, ¿cierto? Que uno vaya a coger el fruto y el árbol corra la ramita y diga no, tú no me gustas, para ti no hay fruto. No, un árbol no es egoísta, porque el árbol maduró, el árbol creció y cualquiera que pase puede tomar de su fruto. Así es lo que Dios desea hacer con nosotros. Cuando maduramos, cuando crecemos, entonces ya no hay egoísmo, ya no hay ya no hay egocentrismo, sino que estamos dispuestos a sanar, a dar alimento, a dar gratitud, a regalar de esa gracia que hemos nosotros recibido también. Nosotros podemos llegar a ser maduros en Dios cuando decidimos serlo, cuando damos ese paso de fe y podemos y deseamos ser esas herramientas en sus manos. ¿Cuál es el fruto que nosotros debemos dar? Los frutos del Espíritu Santo. Recordemos lo que dice la visión. A donde quiera que llegue ese río, ¿cierto? A donde quiera que pase ese río,
va a haber vida, va a haber transformación. Y lo que dicen estos versos es que esos árboles van a dar fruto porque están recibiendo agua del río que fluye del templo. Entonces, cuando nosotros somos esos árboles que reciben constantemente, diariamente esa agua que fluye de parte de Dios, que es el Espíritu Santo, entonces somos fructíferos, damos fruto, damos bendición, damos alimento y sanidad. Cuando somos maduros es que podemos hacer esto. Esto es lo que dice en el libro de 1 Corintios 13 acerca del amor. Y dice que aún si nosotros diéramos nuestro cuerpo para ser quemado como sacrificio, pero no tenemos amor, de nada vale. Y muchas veces queremos hacer obras solidarias y queremos dar a otros y ay, pobrecito, démosle alguito. Sí, amén, eso está bien. Pero cuando nosotros realmente queremos ser fructíferos, queremos ayudar a otros, debemos madurar, debemos crecer. Y eso es lo que nos dice la palabra que debemos hacer. En el libro de Mateo capítulo 10, versos 7 y 8 dice, prediquen el evangelio, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Allí, cuando tenemos ese nivel máximo de madurez, cuando nadamos en el río de Dios, cuando somos árboles fructíferos, allí se cumple esta palabra. De lo contrario, lo que hagamos en nuestras fuerzas, en algún momento se va a terminar, será vacío, pero una sola palabra nuestra dirigida por el Espíritu Santo puede hacer que una vida cambie el rumbo de su destino. Tú puedes ser ese árbol fructífero. Dios quiere que avances. Dios te invita en esta mañana a que madures, a que crezcas y confíes en Él para no depender más de tus fuerzas, sino que nades en ese río de su Espíritu. Amén. Amén. Querida iglesia, quiero que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra hermosa. Y dile gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, porque hoy me enseñas, me diriges, porque hoy me hablas al corazón y me enseñas, Señor, que debo madurar, que tú me estás invitando a pasar a un nivel mayor, que tú me estás invitando, Señor, a depender de ti para crecer, avanzar y para así dar vida a otros, dar alimento y sanidad a otros, para ser esa herramienta útil en tus manos. Amado Señor, que en esta mañana toques cada uno de nuestros corazones, que nos enseñes, Padre, a caminar de tu mano y que sea tu Espíritu Santo glorificándose en nuestra vida. Queremos crecer, queremos madurar, queremos ser tus instrumentos. Guíanos, límpianos, lávanos, Señor, y úsanos para grandes obras. Te amamos en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, por todas aquellas personas que hoy se conectan por primera vez a esta transmisión. Si tú te has conectado por primera vez, te invito a que repitas conmigo esta oración y digas: Señor Jesús, gracias te doy en este día por mi vida y por permitirme estar en esta reunión. Hoy reconozco que soy pecador y te necesito. Limpia mi vida con esa agua poderosa. Ayúdame, Señor, a caminar contigo. Hoy abro mi corazón y te acepto a ti, Jesús, como mi único Señor y Salvador. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Es una gran bendición poder estar compartiendo la palabra. Muchas bendiciones, un saludo muy caluroso para todos allá en sus hogares. Que Dios les bendiga y no se pierdan los anuncios a continuación.